Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo vivo de Norte Play. Estamos con Roberto Lugo, quien hace poco tiempo ha obtenido un fallo favorable por parte de la Justicia Federal, más concretamente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, absolviéndolo de lavado. Pero ha tenido desde 2018 hasta ahora todo un derrotero. Nos gustaría que nos comentes un poco sobre lo que viviste durante ese tiempo hasta ahora y cómo te sentís, digamos, después de haber recibido el fallo. Bueno, ha sido un largo camino. Esta semana es la primera vez que hablé con los medios. Eh, la verdad que fue un camino difícil, donde no solamente lo he tenido que transitar yo creo que mi familia, mi esposa, mis hijos, lo han pasado quizás peor que yo. Pero bueno, ese llamado a silencio que hice durante estos 4 años y medio fue justamente para que la justicia pueda trabajar de forma tranquila, transparente. Yo fui el primer funcionario que renunció a su puesto de trabajo justamente para darle y correrme el espacio objetivo para que se trabaje y para que se investigue. Sin lugar a dudas. Disculpa, ¿qué cargo tenías en aquel Yo momento? era subsecretario de Comercio de- del Ministerio de Industria. Ajá. Sí, pues, sí, nos puedes ir relatando. Sí, bueno, justamente fueron 4 años y medio muy duros, donde me llevaron detenido y después se empezó a investigar. O sea, nosotros pasamos desde la detención el inicio de la investigación. Yo personalmente considero que cuando la justicia pone la lupa en una persona común o más aún en un funcionario público, y estoy totalmente de acuerdo que se pueda investigar y que se investigue con todas las herramientas que se consideren. Pero también hay derechos y hay familias del otro lado, donde no te pueden llevar a una cárcel de máxima seguridad, tenerte 4 años en sentido de detención, en esos 4 años hacer todo el proceso, la elevación a juicio, la investigación. Considero muy injusto, ¿no? Porque uno tiene derecho a estar en libertad hasta que se compruebe que hubo un delito. Entonces esa cuestión por ahí es la que más duele, y cuando digo duele es por el sufrimiento, sobre todo de mis hijos y de mi esposa, porque por ahí personalmente yo salí más fortalecido, tuve herramientas, experiencias de vida como para pasar este momento diferente, pero los chicos, mis hijos adolescentes que estaban entrando ya en los 16, 18 años, sufrieron mucho y bueno, todas esas cuestiones hacen que haya sido un proceso traumático. Con respecto al fallo mismo, si bien falta conocer las argumentaciones, digamos, que tomó el tribunal, pero ¿qué lectura pudieron llegar a hacer vos con tu abogada o con el equipo defensor, la doctora Mongeló? Me representó a mí la doctora Olga Mongeló y el doctor Leandro García Redondo, a quienes le estoy agradecido de por vida porque han trabajado. Ellos han ido a trabajar a mi casa, han estado hasta alta hora de la noche trabajando con los expedientes, vieron cómo vivía, vieron la forma que tengo de manejarme en la vida, que es la misma forma que estuve siempre, porque yo soy un comerciante de esta ciudad, que estuve al frente de la Cámara de Comercio, la Federación Económica, cofundador de la Bolsa de Comercio. Entonces, en ese proceso, mis abogados se transformaron en mis amigos, porque ellos vieron cómo esta causa, con un montón de irregularidades que lo plantearon como una nulidad en el juicio, en el alegato,
desmoronaba familias y creaba sufrimiento en muchas personas. Eso técnicamente ellos lo explicaron muy bien. Había falencias, grandes falencias desde el punto de vista jurídico. Bueno, la doctora Mongeló planteó nulidades, planteó la falta de consistencias en esas cuestiones, y nosotros, desde lo que es el fallo de este tribunal, entendemos que es un tribunal honorable, que sobre todo me ha permitido hablar, presentar pruebas. Yo me he llevado al tribunal toda la documentación del origen de mis bienes, que está basado en mi profesión de comerciante. Yo desde el año 94 ejerzo el comercio en la ciudad de Resistencia, y el origen de mis bienes está basado en la actividad que tengo y que siempre tuve, que es la actividad comercial. Y eso lo pudimos demostrar. Incluso algo que en estas causas, que son delitos económicos, es sumamente importante, son las pericias técnicas. Y las pericias estaban plagadas de errores, como por ejemplo propiedades que yo había comprado, o vehículos que había comprado cuando era un ciudadano común, un comerciante que no estaba en la política. Por ejemplo, en todos los vehículos la pericia me ponía que como que adquiría de contado, cuando pude demostrar que todos mis vehículos compré con planes de ahorro de las diferentes marcas, y siempre he tenido un vehículo, que he vendido un vehículo y he comprado otro. En el caso de mis propiedades, que también las he comprado antes de la función pública, hubieron duplicaciones en la pericia. Por ejemplo, duplicaban el boleto de compraventa con la dirección de la calle, y sumaban también la escritura, que venía la información del registro de la propiedad con la nomenclatura catastral. Yo pude demostrar esas duplicaciones que hubieron. Casos, por ejemplo, donde la perito menciona que en mi cuenta bancaria se acreditaban impuestos. Eso es una cuestión fuera de sí, digamos. El ciudadano común, el comerciante, paga los impuestos, sale de la cuenta bancaria de una persona para pagar los impuestos. Nunca me acreditaron IVA o me acreditaron impuestos, pero bueno, se dieron las cosas así, con muchos errores, muchas irregularidades, y esas cuestiones por ahí, ante este tribunal que escuchó atentamente, que tuvo la inmediatez de lo que estaba ocurriendo y de las pruebas que se estaban presentando, pudo resolver objetivamente. Así que yo creo que la escucha que tuvieron los jueces, el criterio, la paciencia, un proceso, un debate largo, llevó a que este fallo salga como salió. Por lo que recién dijiste, uno por ahí empieza a pensar, digamos, si considera que hubo irregularidades en la investigación. Así lo planteó técnicamente mi defensa, y se adhirieron la mayoría de los abogados. Digo la mayoría porque no expuso primero la doctora Mongeló, sino que la doctora Mongeló expuso después que expusieron otros abogados. Entonces no todos pudieron adherirse, pero la mayoría se adhirieron a esas cuestiones, que hasta los abogados de las otras partes se asombraban de algunas cuestiones que no estaban bien. Fue un momento, digamos, histórico que también vivió la Argentina, si lo planteamos, si se quiere se lo puede plantear de esa manera, con lo que se denomina la guerra judicial, digamos. Sí. En este periodo, digamos, o en ese periodo de la Argentina, existieron muchos arrepentidos. Te pregunto, ¿en algún momento dado alguien se acercó para pedirle que fueran arrepentidos o ofrecerle alguna suerte de arrepentimiento? Silvestre, en todo momento, nosotros, digo nosotros porque como convivíamos, nos cuidábamos en la cárcel, en todo momento había propuestas
justamente para que o declarásemos tal cosa o negásemos tal cosa o vayamos en contra en todo momento. Es más, nunca se aceptó, nunca se habló, por lo menos lo que yo conozco del grupo que estaba ahí y la posición que tomó ese grupo era que no se hable a nadie, justamente para que nadie interfiriera, porque estábamos en ese contexto que vos estás mencionando de digamos, una cuestión judicial a nivel país. Entonces se decidió de alguna manera que nadie hable con nadie. Uh-huh. Tomarnos la paciencia. Lo que pasa es que no creíamos que iba a durar 5 años, 4 años. Uh-huh. Pero queríamos tomarnos la paciencia para llegar al juicio, porque había que llegar al juicio para poder defendernos. Pero bueno, esas son cuestiones propias de ese contexto. Hay muchos rumores, muchas cuestiones que se escuchan, a mí no me consta. Lo que sí, cuando se va al expediente, y el expediente nace de un parte que emana prefectura, el parte número 10, y con eso nace el expediente, ese parte número 10 nunca existió. ¿Cómo nunca existió? No existe. Sí. En el expediente, en el inicio de la investigación, se nombra el parte 10 de prefectura. Sí, una supuesta inspección a una guardería. Claro, ese parte 10, donde hay un informe, según de una institución como prefectura, nunca existió. No está en el expediente. Y mis abogados pidieron que los jueces, porque ante la imposibilidad de mi defensa de conseguir eso, que era el núcleo donde se montaba y donde se creaba la causa y donde nacía la causa, ese parte 10 no existe, no está. Y está en la primera foja de la investigación, como así cuestiones de enmienda, cambio de fechas, cuestiones propias que quedaron en el debate, ¿no? Y que está todo grabado, está todo documentado y el debate está filmado. De alguna manera también hubo una causa provincial donde también, digamos, creo que está en apelación todavía, está en apelación, tanto la parte tuya como lo que correspondería a lo que se conoce como FAPO. Es una causa provincial que, no sé si todos conocen, se desprendió de esta causa. Uh-huh. Porque esta causa es la que se inicia en marzo y las causas provinciales se desprenden de esta causa. Ajá. En esa causa provincial tampoco se demostró todo lo que se dijo, pero llega a juicio con supuestamente un volumen probatorio muy importante, pero después finalmente se... Claro, pero fíjate lo que pasa en esa causa. En esa causa me ponen 6 meses preso. En un diario de este prestigioso medio, que es Norte, se menciona que no tengo nada que ver con lo que es la pauta publicitaria, porque estaba preso por eso. Y yo pensé que me iban a soltar, me iban a largar. Me siguieron dejando porque me iban a investigar otra parte. O sea, yo tenía que esperar preso en una comisaría, uh-huh, donde tenía 1 hora de visita semanal para recibir a mi familia, que no era 1 hora, porque eran todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y eran las 9:25 y yo estaba todavía en la celda porque no me habilitaban la visita. Bueno, en esa causa provincial lo que se trata es una denuncia que hubo y que se investigó por una fiscalía, por un equipo fiscal en el año 2014 que tardó 9 meses, y las mismas personas, las mismas cuestiones, los mismos cargos, ese equipo fiscal... Una denuncia que había hecho la Fundación Nelson Mandela, ¿no? Exactamente. Esa fiscalía, ya en el año fines de 2014, 2015, en el 2015, determina que no hay ningún delito. O sea, estaba investigado. No hubo ningún delito, arriba de esa conclusión, y se archiva la causa. Sí, y no le aplicaron el concepto de no visibilidad. No nos permitieron. No les permitieron. No. Ajá.
Bueno, eso está en apelación, digamos, ahora, ¿no? Eso está en apelación. Ujú. Y bueno, técnicamente eso lo está manejando el doctor Redondo y la doctora Mongeló, que son mis defensores, porque ellos también me representaron en la provincia. Pero más allá de todo eso, la cuestión de lo que me preguntabas recién, el tema de este fallo, del fallo federal, marca un horizonte diferente para todas esas cuestiones también. Sí, justamente va a haber otras causas, digamos, y uno entiende que, digamos, si en el caso de ustedes fue así el resultado, y Sí. todo lo que vos estás mencionando ahora, uno empieza a preguntarse qué más hay, digamos, con respecto a Claro. a las otras causas. Pero volviendo a lo tuyo, me interesaría saber, digamos, a partir de ahora, digamos, Sí. pues, fuiste un hombre que ha estado en política, si pensás retomar esa parte de la militancia política. Mirá, juré que nunca más iba a entrar en política. Yo me cargaban ahí en el pabellón porque estuve un año y 4 años preso, digamos. O sea, entonces, una cuestión que política uno puede hacer de una entidad gremial, puede hacerlo desde el comercio que está en la calle, que atiende. Uno siempre va a ser una persona ligada a la política, pero no partidaria, no, porque ¿por qué te explico esto, Silvestre? Porque nosotros, el funcionario que está en la administración pública, trabaja con una legislación o con una ley, que es la 4787, que es una ley de la década del 70. Entonces, imagínate que vos tengas que trabajar en este medio con un reglamento de la década del 70. Estamos en otro mundo. Sí. Yo le explicaba ayer a un colega tuyo que mi papá, cuando tenía la cadena de supermercado Robertito, compró una de las primeras computadoras acá de Resistencia. Fue en el año 82. Y la computadora vino, cuando llegó a la empresa, llegó en un camión. Y hubo que habilitar una sala como esta, así de 8 por 4, con 4 aire acondicionados, 3 metros cúbicos. Esa computadora del año 82 no debe tener ni el 1% de la capacidad del celular que yo tengo en mi mano. Entonces el mundo cambió, la tecnología se modernizó. Entonces, una persona que hoy está en la administración pública, que se tiene que regir por una ley de la década del 70, donde hay grises, y donde los grises por ahí determinan izquierdas o derechas, y está muy librada a la suerte, porque tiene que haber reglas precisas. No puede haber interpretaciones en el accionar de un funcionario público. Interpretaciones como las nuestras, como las que tuvieron con nosotros. En el sentido de que se interpretó que de alguna manera esto pasaba, y fueron todas conjeturas. Todas conjeturas. Y quedó demostrado en este fallo en la semana anterior. ¿Y la actividad comercial ya la retomaste? ¿O Mirá, todavía te estás tomando un...? No, tengo en carpeta un montón de proyectos. Ajá. Tengo proyectos, por ejemplo, tengo 2 proyectos que lo vine trabajando hace tiempo ya, que uno es una carnicería mayorista, minorista, donde yo pueda integrar lo que es la producción agropecuaria, pues ya mi familia hace muchos años tiene producción agrícola y producción ganadera, hace muchos años, y de alguna manera en ese eslabón poder coordinar también el consumidor final, entonces abaratar procesos de compra, pero no solamente que le pueda servir a mi familia, sino que le pueda servir al ganadero que por ahí vende su producto en una cuestión que después tiene un montón de costos, ¿no? Y el consumidor más aún. Esa es una. Después lo que es plataforma virtual. De hecho, mi señora tiene una distribuidora de alimentos, digamos, como nueces, almendras, frutos secos, todo alimento saludable, y lo hace a través de la tecnología o de una página. Pero también tengo proyectos de la economía social, como por ejemplo poder algún día
generar que los productores del interior, de las diferentes municipalidades del interior, puedan tener acceso al mercado, a la densidad que tiene Resistencia como mercado concentrador. Entonces, de alguna manera, coordinar con los intendentes para que haya una trazabilidad en la producción de todos esos productores que están en el interior, puedan hacer un trazado de sus productos, y con la logística de lo que sea las intendencias puedan llegar a una plataforma aquí en la ciudad de Resistencia, productos de todas las localidades de la provincia. Eso es parte de la economía social, ¿sí? Por otro lado, hoy se me hace difícil porque estoy saliendo de este proceso, tengo todo embargado. Entonces, todavía sigue todo sí, embargado. Entonces no dispongo de mi patrimonio, aún no dispongo de mi patrimonio. Ajá. Y con respecto al gremialismo que vos llevabas antes, porque vos has participado bastante en la Cámara, sí, has luchado bastante por el tema de los recortes patronales, digamos que finalmente sí, algo ocurrió, digamos, hace poco tiempo. Es mi pasión, Silvestre, todo lo que sea salir a defender al comerciante, porque yo sé lo que es el comerciante. El comerciante hoy está pasando, hoy siempre pasó, una situación, pero hoy más que nada, con esta inflación que hay, les golpea mucho, porque el pequeño comerciante no tiene un margen para que haya especulación, recibe los mismos golpes que recibe el consumidor final, digamos. Entonces, mi relación con el comercio es pasional. Yo me crié qué sé yo era chico y mi papá me llevaba a hablar con hombres y personas, Samuel Eyman, Simón Estrugo, de la comunidad, toda la comunidad judía acá en Resistencia, que ha generado tanto trabajo y tanta empresa, y por eso Resistencia hoy es lo que es, pujante comercialmente. Me crié con los gallegos, con un montón de los sirios que venían de Santa Fe para acá. O sea, había un montón de comerciantes que vinieron a Resistencia. Estoy hablando de la década del 70, 75, que yo era un pequeño que le acompañaba a mi papá porque siempre le acompañé. Entonces yo me crié con esa gente, ¿no? Y sí, sueño con seguir haciendo todo lo que hacía en el sector privado. Te hago la última consulta. Hoy al comienzo vos, mencionaste lo que implica, digamos, cuando una investigación judicial te salpica y de alguna manera te mancha, por decirlo de alguna manera. En el caso tuyo, vos, digamos, vos tenés una profesión y toda tu actividad comercial de alguna manera te puedes reponer. Pero hay personas, digamos, que estuvieron también imputadas en esta causa, cerca de 20 y piquitos de imputados. Sí. Que por ahí no van a tener o no tienen esa misma posibilidad. Sí. Me gustaría que si podés dar un mensaje con respecto a eso. Vos hoy hablaste, pero hablaste mucho en sentido, pero también hay propio, digamos, en sentido lo que vos te sentías afectado, pero como vos también comentaste, estuviste compartiendo con otras personas. Mirá, yo más que de las personas que estuvieron imputadas en la causa, me gustaría hablar de las personas que están en el sistema penitenciario privado de su libertad y que no tienen ninguna posibilidad, o muy escasas, de reinsertarse. Y por eso los índices actuales que hay, 86% de reincidencia. Mirá, y esto ojalá que algún diputado me esté escuchando, igualmente quisiera ir a la Cámara de Diputados para proponer esta ley. ¿Y por qué quiero proponer esta ley? Porque cuando yo estaba preso en la cárcel U7, en la cárcel federal de máxima seguridad, quería estudiar una carrera, de manera de que pueda aprovechar el tiempo, porque el tiempo muerto ahí es terrible, y quería estudiar una carrera y averigüé en todas las universidades de Argentina. Nosotros tenemos acá, en el Chaco, universidades que a través de la virtualidad tienen alumnos chaqueños. Y son universidades de Salta, universidades de Córdoba, universidades de Rosario, universidades de Santa Fe, universidades de Buenos Aires. Pero ninguna, no hay universidad acá en Argentina, tiene una grilla o un programa o tiene un acuerdo para que los internos puedan estudiar vía virtual. No hay.
La gente estudia cuando ya cumple una cierta etapa de la condena y puede salir, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo a un diputado que me esté escuchando? Que para autorizar la operatoria de esa universidad en la provincia del Chaco, se le exija por ley que tiene que tener un acuerdo con los centros de detención, donde hay personas que podrían estudiar. El 1% de los internos accede a sacar un libro en la biblioteca. Pero ¿por qué digo esto, Silvestri? Te voy a contar una intimidad donde yo siempre me reprocho. Cuando yo cometo errores, me reprocho primero yo. En el sentido de que hay que reconocer los errores que uno comete. Yo estuve en un área que era el Ministerio de Gobierno y Justicia, donde muchas veces veía desde mi oficina que venían los familiares de los presos o las personas privadas de la libertad a pedir que les atiendan porque querían más visitas o tenían que cubrir alguna necesidad de las personas detenidas. Si bien yo no los atendía, el estigma que tenía yo en ese momento era quizás el estigma que tiene la mayoría de la sociedad. El estigma con una persona detenida, una persona privada de la libertad. Y eso lo tuve que pagar en carne propia. Eso lo pagué en carne propia y aún me da culpa de eso. Por eso digo que esta experiencia, lejos o más allá de que sea una experiencia sufriente, también es una experiencia enriquecedora donde te muestra otras cosas y te programa para la vida, para otras cosas. Entonces, quizás yo era un funcionario frío con esas personas que venían a pedir por sus familiares detenidos. Hoy quisiera colaborar en que esas personas que están detenidas pueden estudiar. Y no estoy pidiendo que salgan, porque hay todo un sistema tecnológico disponible a través de las plataformas que existe, para que las personas puedan estudiar y bajar ese índice, porque no se le puede dar la espalda a esas personas, porque son personas con miles de problemas y con familias. Mis hijos, cuando me iban a visitar, se hicieron amigos de los hijos de los demás internos. Y son todos iguales los chicos. Los chicos no tienen diferencia. Nosotros los grandes somos los que cuando vamos creciendo, vamos creando diferencias por cuestiones propias de la adultez. Pero los chicos se sientan y nos preguntan de dónde es tu papá, qué ingreso tiene, qué marca de ropa. Se sentaban en el suelo del patio de las visitas y eran todos amiguitos. Tenían el mismo idioma, de las mismas palabras. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a dar una oportunidad como sociedad? Porque siempre escucho que se habla de la grieta, pero no se habla de cómo podemos nosotros poner una palita ahí para esa grieta e ir achicándonos. Y esa es una forma. A mucha gente que está privada de la libertad y que tiene familia, poder ayudarlos, para que la sociedad pueda recibir lo mismo que da. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.